Bueno, pues vamos a comenzar hoy. Vamos a comenzar la escuela dominical. Que les recuerdo a todos, hace parte del curso de membresía. Del curso de membresía, por ejemplo, no veo aquí a Laura Rodríguez, no veo a Erika Cristina, no sé si está haciendo el curso. Entonces, por favor, si están allí, manifiéstense. Bueno, estamos viendo la Santa Cena. Hace 8 días vimos ya, bueno, qué no es la Santa Cena, vimos qué es la Santa Cena, vimos la fundación de la Santa Cena, vimos vimos la relación que existe entre la Pascua y la Santa Cena. Hablamos un poquito del tema. Hablamos también de la presencia de Cristo en la Santa Cena. Este es un tema bastante controversial, ¿recuerdan? Existen tres posturas al respecto. Existen los que dicen que eh, en la Santa Cena el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino literalmente se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. No sabemos en qué momento, pero es una doctrina rara que sostienen los católicos, conocida como la transubstanciación. Hay otra doctrina que es totalmente opuesta a esa, que defendía uno de los reformadores, Zwinglio, en donde él dice, no, es simplemente un símbolo. El pan es un símbolo de la carne, el vino es un símbolo del vino. Nosotros no estamos de acuerdo con eso tampoco, porque no se puede simplemente rebajar el pan y el vino a símbolos. ¿Ya? Hay algo más en la Santa Cena. Calvino sostenía una posición intermedia y es la posición que yo personalmente he abrazado y es la posición consubstancias, consubstan, espera, a ver si me acuerdo. Consubstanciación, así es la palabra. Transubstanciación, lo que decían los católicos, consubstanciación, lo que dice Calvino. Lutero también creía en la transubstanciación. Él creía, Lutero hasta el último de sus días creía que literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo estaban en el pan y el vino. Calvino tenía otra posición en donde él enseña que la presencia de Cristo está presente en la Santa Cena de una manera especial, de una manera real, pero espiritual, sin, sin confundirlo con las cosas, con los elementos materiales que se usan en la Santa Cena. Bueno, eso lo vimos también hace 8 días, estoy haciendo apenas como un repasito. Vimos también la cena como la cena del Señor como señal y sello. Fácil explicar esto. ¿Cómo así señal? La Santa Cena apunta a algo. ¿A dónde apunta? Apunta a la cruz, donde el cuerpo y la sangre de Cristo fue entregado. Estas cosas, el cuerpo y la sangre de Cristo fueron entregados por el sacrificio de los pecados. Así pues, el pan y el vino representan ese sacrificio que Cristo ofrece. Es una señal que nos hace mirar hacia allá, hacia la cruz. Pero también es un sello. ¿Por qué? Porque los creyentes recibimos seguridad del amor de Dios al saber que somos partícipes de esa cena, de esa conmemoración. Por así decirlo, cada vez que participamos de la Santa Cena, nos recordamos a nosotros mismos de que somos salvos. Eso hace también la Santa Cena, recordarnos a nosotros mismos que somos salvos. ¿Listo? Bueno, eso fue lo que vimos hace 8 días. Hoy vamos a continuar. Vamos a ver la Cena del Señor como medio de gracia. ¿Qué es un medio de gracia? Un medio de gracia es un vehículo a través del cual Dios
bendice la vida del creyente en su carácter, su madurez y su semejanza a Cristo. Su carácter, su madurez, su ministerio y su semejanza a Cristo. Medios de gracia son la lectura de la palabra, la oración, congregarnos. Medio de gracia también es el bautismo, y un medio de gracia es también la Santa Cena. Cuando participamos de los medios de gracia, crecemos espiritualmente. Cuando participamos de la Santa Cena, que es un medio de gracia, pues estamos creciendo espiritualmente. La Santa Cena es un medio de gracia en el cual el creyente, todas estas cosas que ustedes ven ahí en la lista, el creyente se recuerda a sí mismo las promesas hechas por Dios a su pueblo. Cuando uno participa en la Santa Cena, uno está recordando, la Santa Cena está cargada de muchos, ¿cómo decirlo? O sea, tiene un mensaje allí metido, implícito. Nosotros estamos viendo de alguna forma el Evangelio en sentido gráfico, ¿sí? Una representación también del Evangelio. Y al recordarnos el Evangelio, nosotros recordamos todas las promesas que Dios nos ha hecho. Es curioso que nosotros en la iglesia, si lo han notado, cantamos el Evangelio, leemos el Evangelio, oramos el Evangelio, predicamos el Evangelio, pero también vemos el Evangelio. ¿Dónde vemos el Evangelio? Lo vemos allí, en la Santa Cena. Bueno. Es un medio de gracia para el creyente también porque afirma su compromiso de consagración con Cristo y su iglesia. Cada vez que un creyente participa de la Santa Cena, está ratificando que es cristiano. ¿Ya? Allí está ratificando que es cristiano. ¿En qué otro sentido la Cena del Señor es un medio de gracia? Pues en el sentido en que el creyente examina su vida y confiesa su pecado. Cada vez que uno tiene la oportunidad de participar de la Santa Cena, los que estamos presidiendo la Santa Cena invitamos a las personas a que se examinen, a que revisen su vida, a que se pongan a cuentas con Dios y a que se arrepientan de su pecado allí, en ese momento. El creyente también se une en adoración y comunión con sus hermanos. La Santa Cena no se celebra estando uno solo allá en la casa. Si alguno de ustedes decidiera hoy sacar un vino de algún armario y comprar un pan en la panadería y allá a solas partir el pan y tomarse el vino, eso no es la Santa Cena, porque la Santa Cena requiere comunión, requiere comunión. Cuando una persona participa en la Santa Cena, está participando de un momento de adoración y de un momento de comunión con sus hermanos. Idealmente una persona debe estar a cuentas con Dios y debe estar a cuentas con sus hermanos en la congregación para que participe libremente en su conciencia. Es decir, si yo sé que tengo algo contra mi hermano, si yo sé que ese hermano o ese hermano tiene algo contra mí, yo debería arreglar la situación con él. No tanto porque eso, bueno, pues en primer lugar, si es un pecado, yo debo arrepentirme de mi pecado e ir a participar de la Santa Cena. Alguien dirá, bueno, primero voy a arreglar la situación y luego participo de la Santa Cena. Bueno, si tú estás arrepentido y participas de la Santa Cena, después puedes ir y decir, mira, yo me examiné a mí mismo y me di cuenta que esto que yo hice estuvo mal, entonces quiero pedir disculpas. Después de participar de la Santa Cena, sí, yo creo que no habría ningún problema. Pero lo importante es que examine su vida y confiese su pecado. ¿Listo? También es un medio de gracia porque la Santa Cena reafirma la realidad de la presencia de Cristo en su vida. Como yo les decía al principio, en la Santa Cena nosotros creemos que está la presencia real de Cristo, de manera espiritual, no de manera material, como lo dice el católico, pero sí de manera espiritual. Así lo sostiene el calvinismo.
Entonces, creemos que Cristo está allí con nosotros, creemos que Cristo está plenamente con su pueblo, con su iglesia, de una manera especial. ¿Por qué? Pues debido a que la Santa Cena fue instituida por Jesucristo en base a esas promesas, en base a las promesas de que Él iba a estar con su pueblo. También la Santa Cena es un medio de gracia porque llena de consuelo al creyente sabiendo que un día se reunirá con su Señor. En la institución de la Santa Cena que se encuentra ya en el Evangelio de Lucas, el Señor le dice a sus discípulos que Él no va a volver a beber el vino hasta que beba el vino nuevo con ellos en su reino. Y esa promesa suena tan extraordinaria. Personalmente es de las promesas que a mí más me impactan en cuanto a la Santa Cena, porque cada vez, no sé si les ha pasado, pero por lo menos en mi caso, cada vez que yo tomo la copa y tengo el pan en mis manos, yo recuerdo que un día voy a sostener una copa y voy a sostener un pedazo de pan en la mesa del Señor, delante de mi Rey, delante de mi Dios Jesucristo. Y eso me llena de tanto consuelo saber que ese día se acerca. Cada día que pasa estamos más cerca de ese momento cuando Él nos va a sentar a su mesa y nos va a hacer participar de esta gran cena de las bodas del Cordero. Así que es también la Santa Cena una proclamación de victoria por parte de la Iglesia. Es también eh, la esperanza que nosotros tenemos. Es el consuelo de saber que un día vamos a estar con Cristo en su reino para siempre. La Santa Cena de esa manera nos consuela, nos brinda aliento, nos fortalece y bueno, Dios permita que pronto podamos participar de la Santa Cena. Y tal vez al saber ahora estas cosas, más de uno estará extrañando hoy los días de la Santa Cena. Si usted de pronto no había valorado lo suficiente la Santa Cena, era para usted cualquier cosa, ojalá esto que estamos aprendiendo sirva para que usted y yo, para que todos extrañemos lo que teníamos y que pues en estos momentos ya no podemos disfrutar por la situación que estamos viviendo. Hay algo muy bello respecto a la Santa Cena como un medio de gracia. Ah, ya. Y es que cada vez que participamos de la Santa Cena, como que nos estamos predicando el Evangelio a nosotros mismos. Dice así, en la fichita ustedes pueden leer esto, los cristianos hoy en día escuchan con regularidad que el Evangelio se cree una vez para salvación, pero se vuelve a aplicar todos los días. Eso lo hemos escuchado aquí en la iglesia también. El Evangelio se cree hoy para salvación y se cree mañana para santificación y se cree pasado mañana para perseverar en la fe. Siempre hay que creer el mismo Evangelio. Esta creciente conciencia de lo que significa predicarnos el Evangelio a nosotros mismos todos los días o aplicar el Evangelio nos puede dar una idea de cómo miramos a Cristo y otra vez recibimos su gracia mientras comemos el pan y bebemos la copa de la Santa Cena. En otras palabras, así como nosotros, cierra, por favor. Así como nosotros nos predicamos el Evangelio a nosotros mismos cada vez que oramos, participamos de un devocional. Si usted no lo hace, lo debe hacer. Yo, por ejemplo, hago el ejercicio de vez en cuando de que en medio de mis oraciones también digo, soy perdonado, soy adoptado, soy bendecido en Cristo, mi salvación está segura en Él. Nada me puede separar de su amor. No hay forma en que Él me pueda amar más, tampoco hay forma en que Él me pueda amar menos. Mi salvación está segura. He creído en su gracia. Su gracia me impartió la fe y el arrepentimiento para conocerle. Pertenezco a su pueblo, le sirvo a Él. Él es mi Señor, yo soy su siervo. Yo me repito muchas veces esas cosas porque la carne no quiere recordar esas promesas. Pero al espíritu le hace falta alimentarse constantemente del evangelio y aplicarse el evangelio constantemente. Si usted no tiene esa práctica, le invito a que la haga. La Santa Cena se parece un poco a eso.
¿Por qué? Porque cada vez que usted está tomando en sus manos el pan, sosteniendo la copa, se está recordando a sí mismo el Evangelio, recordándose que usted hace parte de este sacrificio que Cristo hizo por los pecados, que usted está incluido entre aquellos por los cuales Cristo murió. Y eso en la Santa Cena nos alienta, nos anima, nos recuerda que somos hijos de Dios. Cada vez que tomamos la comunión, el Evangelio es proclamado. Lo creemos. La comunión es una forma de referirse también a la Santa Cena. Y lo creemos y lo abrazamos de nuevo. En otras palabras, lo recordamos. Los cristianos deben acercarse a la mesa del Señor con entusiasmo y esperanza, creyendo que esto no es una ceremonia religiosa aburrida, sino una experiencia espiritual del Evangelio. Si usted considera la Santa Cena una ceremonia religiosa aburrida, una ceremonia que alarga el culto, porque no crean que no me he dado cuenta a veces, se termina el sermón, se hace la oración por el sermón, se canta una brevísima canción, normalmente lo hacemos así, se canta un pedacito de una canción y se anuncia la Santa Cena y más de uno voltea la cara. Y a veces, qué triste que el que voltea la cara sea un cristiano, qué vergüenza. Qué vergüenza, mejor no debería participar de la Santa Cena si usted lo considera una ceremonia religiosa aburrida que alargó el culto y que lo va a hacer quedarse 15 minutos más en la iglesia. Si tiene tanto afán, ni siquiera debería ir. Arrepiéntase, arrepiéntase, porque hay algo muy precioso allí. Eso es no reconocer la diferencia entre lo santo y lo profano. Eso es no saber aprovechar las bendiciones que Dios nos da. En estos momentos no tenemos la bendición de la Santa Cena. Quiera Dios redarguir a aquellos que han tenido la Santa Cena en poco y que voltean los ojos cuando es el momento de participar de ella. Y si se llaman cristianos, con más veras deben arrepentirse. Y si no lo son, también tienen que arrepentirse porque están mirando con desdén aquello que representa la muerte de Cristo en esa cruz. Bien. Veamos otro aspecto muy bonito de la Santa Cena y es la Santa Cena como un memorial, un memorial. Lucas 22:19 dice así, y tomó el pan, hablando de Jesús, y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Jesús dice que la Santa Cena se debe hacer en memoria de Él. La Santa Cena entonces constituye un memorial. Ya les voy a explicar qué es un memorial. Cuando Jesús dice haced esto en memoria de mí, Él nos está invitando a recordar constantemente lo que Él hizo en la cruz. Pero el cristiano, como ustedes pueden leer ahí en la pantalla, el cristiano no celebra con recuerdos pasivos, sino con actos significativos. Recordamos al Señor, su amor, su misericordia y su gracia. ¿Qué es esto de recordar con actos significativos? ¿Mm? Porque hay dos formas de recordar. Tú puedes recordar pasivamente o puedes tener actos significativos cuando recuerdas. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Digamos que tú estás de aniversario con tu esposa, están cumpliendo 10 años de casados, pero pues se acabó el día, ¿sí? Se acabó el día de la fecha del aniversario, llegaron las 11 de la noche y a las 11 de la noche tu esposa te voltea a mirar así, con esa mirada inquisidora y te dice, oye, ¿tú acaso no sabes qué fecha es hoy? Y tú volteas y lo miras así todo relajado y le dices a ella, claro que sé qué día es hoy, hoy es nuestro aniversario, ¿cómo lo voy a olvidar? Si le respondes de esa manera, eso apaciguaría la ira de tu esposa o la exacerbaría.
Seguramente ella se va a ofender más, porque tú estás diciendo que te acuerdas que ese día es la fecha de su aniversario, pero sin embargo no hiciste nada. No hiciste nada, pasó el día y ni siquiera le dijiste a ella feliz aniversario, no le diste un detalle, nada, nada. ¿Ya entiendes lo que es un memorial? Un memorial es recordar una fecha importante, un momento importante, pero hacerlo mediante un acto significativo, como cuál, una fiesta, por ejemplo. Todos nosotros celebramos memoriales todos los años, cuando celebramos cumpleaños, por ejemplo, cuando celebramos aniversarios también. En los cumpleaños estamos celebrando el memorial. Lo que pasa es que no es una palabra que usemos con frecuencia. Pero si quieren, la próxima vez que alguien cumpla años aquí en la iglesia, no le digan feliz cumpleaños, díganle feliz memorial. Y en el sentido estricto de la palabra viene a ser lo mismo. Feliz memorial. Hoy estamos aquí mediante un acto significativo recordando tu onomástico. Suena extraño decir así feliz cumpleaños, pero sí, eso es el cumpleaños de una persona, un memorial, eso es el aniversario, un memorial. La Santa Cena es un memorial que debe ser celebrado con actos significativos, no simplemente sentarnos en la silla y recordar, ah, sí, Cristo murió por mis pecados, no, sino que participamos de la Santa Cena tomando el pan y tomando la copa en nuestras manos y trasladando nuestra memoria allá, a los días de la cruz, también al presente, a lo que la gracia de Dios ha hecho por nosotros y al futuro, a donde nos vamos a encontrar con Jesucristo y vamos a estar con Él para siempre. Todo eso lo tenemos allí en nuestras manos. Entonces debemos de participar activamente en lo que está ocurriendo. Debemos de estar en oración, debemos de estar contemplando la obra de Cristo en la cruz. Les decía yo a ustedes que algunos pastores bueno, hay dos extremos en cuanto a la Santa Cena. Sacralizarla demasiado y volverla un momento místico, ¿sí? Mágico, en donde las personas casi ni respiran, ¿sí? Porque existe una solemnidad tensa en el aire. Y está el otro extremo en el que la gente simplemente, así como participaron del refrigerio, se come el pan, se toma el vino y se va para la casa. Y les importa muy poco realmente qué significa eso. Están esos dos extremos. No hay que ver la Santa Cena como algo absolutamente, eh, ¿cómo decirlo? No hay que verla como algo mágico, pero tampoco hay que verla como una comida cualquiera porque no lo es. No lo es. Por lo que representa, por lo que nos recuerda y por la gracia que está depositada en ella, no es una comida cualquiera. Es un memorial. Así como el día de tu cumpleaños no es un día cualquiera, es un memorial. El día de tu aniversario con tu esposa no es un día cualquiera, es un memorial. Nosotros tenemos un memorial de lo que Cristo hizo por nosotros cada vez que participamos de la Santa Cena. Recordamos su obra sacrificial por nosotros, actos que en el presente nos trasladan al pasado y al futuro. Eso ya lo expliqué, comemos el pan y bebemos el vino y al hacerlo regresamos a aquel viernes donde el perfecto amor de Dios por nosotros se despegó en la cruz. Recordamos, eso hacemos en la Santa Cena, recordar, forzar nuestra mente a recordar, a volver a tener presente la gracia, el amor de Cristo, nos obligamos, nos forzamos de alguna manera a recordarnos el Evangelio, a predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Al mismo tiempo, al celebrar la Pascua nuestra, que es la Santa Cena, saltamos también al domingo, al gozo de la tumba vacía, a la realidad del Cristo resucitado y glorificado
y de allí somos llevados al futuro, a la consumación del reino, cuando nos sentaremos con Él, celebraremos su sublime gracia y adoraremos por siempre a nuestro Rey soberano. Hermano, todas esas cosas están allí en nuestras manos cuando participamos de la Santa Cena. ¡Qué momento tan glorioso! Es como estar un pedacito más cerca del cielo, un pasito más. Cada Santa Cena es un pasito más hacia la gloria. Cuando la Santa Cena es servida, los creyentes experimentan un recuerdo afectuoso porque el Evangelio es recordado y reaplicado. Recordamos que la gracia que fue comprada por la muerte de Cristo es la misma gracia que necesitamos cuando nos acercamos a la mesa. La misma gracia, esa misma gracia que fue depositada allí en la espalda, en los brazos, en ese cuerpo sangrante de Cristo, esa misma gracia es depositada en nuestras manos cuando participamos de la Santa Cena. Poderoso, ¿verdad? En la Biblia, ojo a esto, en la Biblia, el olvido del pueblo de Dios está intrínsecamente ligado a la apostasía. ¿Quieren una prueba de esto? Hay un libro entero de la Biblia que enseña esto, el libro de Jueces. La generación que se levantó después de Josué no conocía al Dios de sus padres y se apartaron a seguir a los ídolos. Se olvidaron de la palabra de Dios y eso terminó significando apostasía. Olvidarse de Dios es apostatar de Él. De la misma manera que olvidar nos conduce a apostatar, recordar bíblicamente nos mueve a adorar. Lo que hace la Santa Cena como memorial es movernos a adorar a Dios. Recordar es adorar en el momento de la Santa Cena. Espero eso les haya quedado muy claro. Personalmente, yo nunca había considerado este aspecto hasta que hice la investigación para la clase. No había considerado a profundidad este aspecto. Algunas luces tenía, pero no había visto la belleza de todas estas cosas que están allí puestas en la Santa Cena y que Dios nos permita pronto participar de ella. ¿Qué significa participar de la cena indignamente? Bueno, yo tengo tiempo todavía. Voy a dejar un espacio para las preguntas. Por favor, si alguien tiene preguntas, póngalas ahí en los comentarios y ahorita en un rato voy a ver las que aparezcan ahí. ¿Qué significa participar de la Santa Cena indignamente? Hay un versículo, está en 1 Corintios 11, que dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Este versículo es una fuertísima advertencia para las personas que nos acercamos a la mesa. Cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa de manera indigna será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿En qué sentido culpado del cuerpo y de la sangre del Señor? Culpado como fueron los judíos, los romanos que pusieron los clavos en las manos de Cristo. Culpado como Judas. Culpado. ¡Wow! Suena fuerte, ¿verdad? Bueno, alguien dirá, pues participar de la Santa Cena es participar en pecado. Si yo acabo de pecar o si yo pequé en esa semana, no puedo participar de la Santa Cena. No, eso no significa. Te anticipo que eso no significa. A menos que no tengas en tu corazón arrepentimiento y te quieras aferrar de manera terca al pecado. Pero lo que nos hace indignos no es pecar, porque todos los días pecamos. Un segundo antes de participar de la copa, seguramente habremos pecado. Entonces, también una persona que se siente digna, es una persona digna de participar de la Santa Cena, es una persona que tiene un alto concepto de su justicia propia y se piensa que es muy buena. Como yo esta semana sí oré, sí leí la Biblia y estuve juicioso y llegué temprano al culto, entonces yo participo de la cena. Tienes un concepto muy bajo de la justicia de Dios y un concepto muy alto de tu justicia propia, y tú también eres indigno. Porque la Santa Cena no es para recompensar a los cristianos que se portaron bien. Recuerda que eso lo vimos en la clase anterior. Pastor, ¿y entonces qué significa participar de la Santa Cena indignamente?
Bueno, vamos a ver el texto en su contexto. 1 Corintios 11, el 17 al 34, dice así. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pausa aquí. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en medio de la cena del Señor la gente de Corinto se emborrachaba? Pablo los está regañando. Esto no es comer la cena del Señor. Eso no es participar del sacramento, no. Porque terminan todos comiendo. Unos comen antes que otros no pudieron comer nada, otros se emborrachan. ¿Qué es esto? Típico de la iglesia de Corinto, una iglesia sumergida en los excesos. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis. Esto es un regaño. O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjense en lo que dice el versículo 27. En ese contexto, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ya el contexto tiene que habernos dado una luz de lo que significa participar de la cena del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, esto es un examen, lo que llamaban en el catolicismo el acto de contrición, examinarse a uno mismo para participar del sacramento. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Después de probarse a sí mismo, después de evaluar su conciencia y su corazón y ver su disposición para la cena, participe de la cena. Versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El versículo 29 es la clave para entender lo que significa participar indignamente, porque allí lo explica. Participar indignamente es participar sin discernir el cuerpo del Señor. Eso es participar de la cena indignamente. Hay un juicio que está allí puesto, en los versículos 30 al 34, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hubo gente que se murió por participar mal de la Santa Cena, es lo que el texto dice. Hubo gente que cayó a cama y terminó enferma por participar mal de la Santa Cena, es lo que dice el texto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Estos que fueron castigados por el Señor, lo que entiendo, según lo que Pablo dice, eran creyentes. Fueron castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Murieron por acercarse a la mesa del Señor de manera temeraria, indigna, al no discernir claramente el cuerpo y la sangre de Cristo en lo que estaba haciendo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Todos deben estar juntos. Y algo que dice en 1 Corintios 10, no alcanzo a verlo, pero ustedes después lo pueden leer, es que también debemos participar del mismo pan. No es que cada uno lleve un pan a la iglesia y cada uno coma de ese pan, no. Todos debemos participar de un mismo pan, porque al participar de ese mismo pan, estamos participando todos del mismo cuerpo que es Cristo. Eso lo enseña Pablo. Vamos a leerlo un momentico para que no quede esa duda. Eso tiene algo que ver con la forma de participar de la Santa Cena. 1 Corintios 10. Vayan allá, por favor. Dice el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Miren el versículo 17. Siendo uno solo el pan,
el pan que ellos comían era uno solo, y Pablo lo deja claro. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Se requiere que toda la iglesia participe de ese mismo pan, porque ese mismo pan aquí representa, representa el cuerpo de Cristo. Y todos nosotros participamos de ese mismo pan, porque todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Es algo espectacular lo que está allí. No solamente la Santa Cena representa lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, sino que también representa, mediante la forma de celebrarlo, la comunión que tenemos entre nosotros los cristianos al participar juntos del mismo pan y del mismo vino. ¿Listo? Lo que hace el católico entonces es incorrecto ante la luz de la Biblia. ¿A cuántos de los ex católicos presentes el cura les ofreció un poquito del vino que él tomaba? A ninguno, a ninguno. El cura participa del vino y del pan, pero solamente le hace partícipe a la gente del pan. Eso es antibíblico. Debemos participar del vino y del pan, todos nosotros, todos. Porque de esa manera también estamos representando la comunión que tenemos en el cuerpo y en la sangre de Cristo. ¿Listo? Ya para concluir este tema de lo que es participar de la cena indignamente, debo explicarles algo. Los corintios, de cultura griega, ellos de alguna forma trasladaron mucho de la adoración que ellos le ofrecían a sus ídolos en sus cultos paganos al cristianismo. Y como ellos pues ellos torpemente trataban de ser cristianos a la manera pagana, pues cometían todas estas arbitrariedades. No es el primer caso. Por ejemplo, el caso de los dones espirituales. Los griegos enseñaban que las musas se apoderaban de los seres humanos y los hacían cantar, danzar, declamar poesía. Algunos de pronto han escuchado de las musas, por ejemplo, Euterpe, Terpsícores. Ellas eran entidades que se apoderaban de las personas y hacían que ellas hicieran cosas. Cuando los dones espirituales aparecieron en la iglesia de Corinto, los corintios creían que eran espíritus que se apoderaban, el espíritu de hablar en lenguas, el espíritu de la profecía, el espíritu de hacer milagros, etcétera, y ellos pensaban que eran diferentes espíritus. Pablo le dice, no, hay diversidad de operaciones, pero el espíritu es el mismo. Es el Espíritu Santo el que hace que a unos y a otros les ocurra de esta manera o de la otra. Es el Espíritu Santo el que hace que uno hable en lenguas, es el mismo Espíritu Santo el que hace que otro profetice, etcétera, etcétera. Bueno, aquí en el caso de la Santa Cena también hay una arbitrariedad que proviene del paganismo y es la siguiente. Resulta que en aquellos tiempos se adoraba un dios, el dios Baco, de donde viene la palabra bacanal. El dios Baco era el dios del vino. La celebración incluía para este dios obviamente una borrachera, pues si es el dios del vino, pues hay que celebrarlo con mucho trago hasta emborracharnos, comida en cantidades hasta vomitar y sexo desenfrenado, una orgía en la que la gente perdía los estribos. Esta fiesta al principio era celebrada de manera secreta solo por mujeres, pero después se volvió popular y empezaron a participar de ella hombres. Y luego terminó en Roma y se convirtió en una fiesta pagana, eh, pues escandalosísima, que hasta el mismo Imperio Romano terminó prohibiéndolo. Tal vez esa idea de que participar con el vino y el pan en un momento de adoración tenía que estar acompañado del desenfreno, venía de esas ideas que ellos habían sostenido siempre cuando eran idólatras. Entonces Pablo lo que les está enseñando a ellos es esto, que no entender que el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Cristo, y que hay que participar del sacramento con solemnidad, humildad y comunión. Eso es participar del pan y de la copa indignamente. Indignamente significa entonces hacerlo sin entendimiento. Sin entendimiento.
En otras palabras, les voy a poner un ejemplo claro para que esto ya quede concluido. Un hombre acaba de pecar, un hombre pecó y ofendió a su esposa el domingo antes de irse al culto, ofendió a su esposa. Y ese día hay Santa Cena. ¿Debe ese hombre participar de la Santa Cena? Ese hombre tiene que arrepentirse de su pecado. El versículo nos dice que debemos probarnos a nosotros mismos. Él con el pan y con el vino allá al frente se recuerda a sí mismo el Evangelio y se recuerda que el Evangelio nos manda a arrepentirnos y a depositar nuestra fe en Cristo. Y entonces el hombre arrepentido por su pecado le pide perdón a Dios y participa de la cena. Terminada la cena va y le pide disculpas a su esposa por lo que hizo. ¿Por qué? Pues ya entendió que hizo lo malo. Allí participó indignamente, no, porque él está entendiendo claramente lo que representa el pan y lo que representa la copa. Él no participó indignamente allí. Otro ejemplo, nos visitan personas por primera vez y resulta que traen a un niño de 11 años y el niño es cansón y el niño no se está quieto. Y llega el momento de la Santa Cena y entonces los papás, para que el niño ya no moleste tanto, le dice, papito, papito, van a repartir la comida. Y entonces el niño llega y participa del vino y del pan. Allí él sí participó indignamente. Allí él participó indignamente. Y los papás son los responsables de la conducta del niño, porque lo hicieron participar indignamente. Él no entiende lo que están haciendo. Ellos mismos seguramente no entienden. Si son cristianos, el Señor puede que los discipline. Y si no lo son, pues que el Señor tenga misericordia y se arrepientan, porque han tenido en poco algo que es sagrado. La Santa Cena es sagrada, por eso la llamamos sacramento. ¿Listo? Bien, espero haber resuelto esa situación allí. Am, voy a mirar un momentico. Venga, ¿cuánto me quedan? Ay, solo me queda esto. Déjame una. Qué raro me falta. Ah, no, aquí está. Las personas para quienes la cena del Señor es instituida. La cena del Señor no fue instituida para todos indistintamente, sino tan solo para los creyentes que comprenden su significado espiritual. Los niños que no han sido bautizados no son aptos para participar de ella, recomendando la edad de 14 años como la edad más conveniente, obviamente para un bautismo, y en la cual se puede tener algún discernimiento en los sacramentos. Aunque puede haber ocurrido una conversión en un niño de menor edad, se recomienda esta edad de manera prudencial. 14 años siendo generosos. Yo siempre preferiría esperar. Igual el bautismo, la Santa Cena no salvan, lo que salva es la fe en Jesucristo. Entonces es mejor como dejar un tiempo prudencial para ver si la fe que ese muchacho profesa es genuina o no. Aún verdaderos creyentes pueden hallarse en tal condición espiritual que no pueden tomar su lugar dignamente en la mesa del Señor. Deberían, por tanto, examinarse a sí mismos cuidadosamente antes de hacerlo. Esto es así cuando se encuentra una férrea terquedad por continuar en el mismo pecado. Alto, alto, alto. Pero, pastor, usted explicó que participar de la cena indignamente es participar sin entendimiento. Sí, pero también recuerden que Pablo dice que debemos examinarnos a nosotros mismos. Y si yo prefiero vivir mi vida en el pecado, yo mismo me estoy apartando de la comunión con Dios. Yo mismo me estoy apartando del Señor y de su evangelio. Yo mismo me estoy cortando de la comunión con Cristo. La invitación es siempre a que las personas abandonen su pecado. La invitación para el creyente siempre es la misma. Ustedes se los puse acá en mayúscula, en negrilla. Apártate del pecado, no de la mesa del Señor. Pastor, es que yo pequé, yo no participo de la Santa Cena. ¿Ya te arrepentiste? No, no me he arrepentido. Arrepiéntete, arrepiéntete. O sea, me parece cínico de tu parte que digas, pequé y no quiero dejar el pecado y te llamas cristiano. ¿Qué clase de cinismo es el tuyo? Arrepiéntete. Lo que estás dando muestras es de que realmente no eres cristiano porque te niegas a arrepentirte de tu pecado. Entonces, cuando eso pasa, cuando una persona se niega
y se pone terca y obstinada en que no, en que quiere seguir en su pecado, entonces a veces allí llega a ser necesario que la iglesia sea la que tome la decisión de excluirlo de la Santa Cena. Esta exclusión también puede presentarse durante casos disciplinarios en donde se encuentra en tela de juicio la profesión de fe de un cristiano por falta de arrepentimiento. Recuerden que la membresía da una confirmación pública, una afirmación pública mejor, de que esa persona es cristiana. Y si en un proceso disciplinario ya la iglesia no puede dar esa afirmación, entonces la iglesia tampoco podría tener comunión con esta persona para participar de la comunión. En algunos casos se puede presentar. Por ejemplo, una persona que está, o sea, yo fui y le llamé la atención para que se arrepintiera. No hizo caso. Le llamé testigos, no hizo caso. Y ahora toca llamarle a la iglesia. Si es una persona que ya va rumbo a una excomunión, no deberíamos tener, o sea, pienso que la iglesia no tiene la conciencia tranquila como para permitirle a esa persona participar de la Santa Cena, porque hasta el momento está probando que tiene obstinación en su corazón, es impenitente y está comportándose como un impío, y los impíos, naturalmente, están excluidos de la cena del Señor. También se los escribí aquí en la ficha. Los no creyentes se hayan naturalmente excluidos de la cena del Señor. Entonces, no es que le estamos diciendo que no participe como castigo por su pecado, sino que le estamos diciendo que se abstenga de participar porque no lo vemos como un cristiano. ¿Listo? La gracia que se recibe en el sacramento no difiere o no es diferente de la que se recibe por medio de la palabra. Es decir, no es que una persona participa de la Santa Cena sin la necesidad de haber entendido el Evangelio, no. No, sino que la persona debe haber entendido el Evangelio, porque no es algo diferente lo que va a recibir que la gracia del Evangelio. Simplemente que tiene como una manera de funcionar distinta, ¿ya? El sacramento intensifica, sin embargo, la efectividad de la palabra y la medida de gracia recibida. Espero que la exposición que hice haya servido para entender cómo el sacramento intensifica la efectividad de la palabra y la medida de gracia que nosotros recibimos en la salvación. Por último, el goce de sus beneficios espirituales depende de la fe del participante. Si usted no tiene en cuenta nada de lo que yo le he dicho, pues no va a ser tan beneficiosa la Santa Cena como para aquel que entendió todo lo que leímos nosotros hoy en la Escritura y lo que aprendimos de la doctrina. Listo, hermanitos, esta es la clase. Voy a tengo 11 minutos para responder preguntas. Entonces, bueno, pues vamos a ver. No sé de los que me hicieron preguntas hace 8 días. Ay, por fin, aquí hay una pregunta. María Elvira pregunta, si en estos tiempos hay un grupo de cristianos en la misma familia, ¿pueden reunirse ellos y celebrar la Santa Cena? Uy, qué buena pregunta, María Elvira, qué buena pregunta. María Elvira, para todos los que de pronto tengan esta pregunta, en estos tiempos de la cuarentena ha sido muy difícil el tema de la Santa Cena. El martes de la semana pasada yo me reuní con un grupo de pastores para tratar el tema y hasta el momento no hemos podido llegar a conclusiones. Porque las posiciones están divididas. Hay quienes dicen, no, espérate. En cuanto a este punto en particular, dicen la comunión principalmente es con la iglesia. Entonces debería buscar la manera de que esa comunión fuera más real. Entonces deberían reunirse al menos unas familias, no solamente una sola familia. Sin embargo, hay otros pastores que dicen, bueno, pero es que si hay 3 o 4, son parte de una congregación. Son parte de una congregación, pero no son toda la congregación. Y lo que el sacramento hace es invitarnos a tener comunión todos como iglesia. No solamente participamos, o sea, nosotros no solamente participamos de la Santa Cena como un memorial, como explicamos hoy, y como un medio de gracia, sino que también participamos de ella como parte de nuestra adoración corporativa.
como parte de la adoración que nosotros le ofrecemos a Dios como iglesia. Así como no hay unos que cantan, otros que oran, sino que todos estamos haciendo siempre lo mismo en la congregación, pues tratamos de hacer lo mismo con la Santa Cena. Lo que estamos viviendo en nuestros días con estos temas de la cuarentena es algo inédito, es algo pues sin precedentes, ante lo cual no sabemos todavía cómo actuar. Pudiera pasar, María Elvira, que sí, para responderte a tu pregunta, sí, dadas las circunstancias, si esto se alargara indefinidamente, tuviéramos que buscar la manera de que las familias participaran de la Santa Cena allí y buscar la manera, buscar la forma como no sea posible. Todavía no es posible establecer como un protocolo o una fórmula al respecto de todo esto, porque hasta el momento tenemos la esperanza de que podamos volver a congregarnos normalmente y tener la comunión. Pero pudiera ser que sí, María Elvira, ¿listo? Pero más adelante, familia por familia, y de pronto hay una persona que les esté guiando a ellos cómo se hacen las cosas. Otra alternativa es reunirnos varias familias, no todas, por el tema de la cuarentena. Otros pastores han optado por hacerlo por medio del internet, pero entonces yo, por ejemplo, soy de la postura que hasta el momento no. De pronto, otra vez te digo, hasta el momento hemos pensado cosas, pero no hemos concluido mucho al respecto. Porque es que en la Santa Cena hay elementos materiales, el pan y el vino, así como en el bautismo. Entonces, bautizar a alguien, ¿cómo se bautiza a alguien por internet? Yo veo que no es posible, ¿verdad? Me parece un poco raro. No sabríamos qué hacer. Pues lo mismo, algo parecido pasa también en la Santa Cena. Hay elementos como el pan y el vino que deben ser compartidos por la iglesia para que el significado sea el más bíblico. Pero pues si las posibilidades no se dan, de pronto tuviéramos que llegar a tener cenas santas virtuales. Por el momento no, pero estamos mirando más adelante qué pase, ¿verdad? Gracias, María Elvira. A ver, ¿quién más pregunta por acá, por acá? Juanca pregunta, ¿solo debe ser dirigida por un pastor si el grupo de creyentes es iglesia, la comunión es real? ¿Por qué no? No debe ser dirigida solamente por un pastor ordenado. No, pues lo que pasa es que esto requiere, digamos, la coyuntura que estamos viviendo requiere de mucha madurez de parte de los creyentes. Y de pronto haya personas que no tengan la madurez suficiente para discernir lo que está haciendo. Por ejemplo, una persona que no tenga una correcta comprensión del sacramento puede terminar pensando que las herejías que yo expliqué, que no son verdad. Entonces se debe dar una buena instrucción a las personas que van a presidir, aunque no sean pastores, deben tener una muy buena instrucción. Pero vuelvo y digo, Juanca, hasta el momento esto está siendo como charlado, ¿no? Eh, no hay una fórmula definida que los pastores podamos decir, iglesia, hagan esto, todavía no. Pero si llegara a ser la posibilidad esta, que las familias se reúnan en sus casas y ellos participen de la cena, habría que instruirlos de la manera más apropiada y de alguna forma también supervisar el asunto. ¿Por qué? Porque es que no se puede, tú ves que en la cena en la iglesia se le dice a la gente, los que son creyentes, los que van a participar de la cena, pónganse de pie, el resto no. ¿No? Entonces hay una especie también de control para no permitir que el impío participe de la Santa Cena. Eso es lo que uno procura dentro de la medida de sus posibilidades. Eso habría que también considerarlo y la gente tendría que saberlo. Habría que explicarle cosas. Luego dice Juanca, pero un grupo de creyentes es un cuerpo. Todos cantan, todos oran y todos comparten la cena. ¿No puede ser hecha con la reverencia de vida? Sí, Juanca, sí puede ser hecha con la reverencia de vida. Esos creyentes son parte de un cuerpo, que es la iglesia, la comunidad completa a la cual ellos pertenecen. Somos una iglesia, y las ahí también porque pueden confundirse conceptos. Somos una iglesia, una iglesia, Juanca. La una iglesia, esta. Gracia y paz.
Iglesia Bíblica Gracia y Paz. Y los hermanos son miembros de esa iglesia, miembros de un cuerpo. ¿Mm? ¿Por qué es importante aclarar eso? Porque entonces el día de mañana alguien puede decir, ah, pues si mi casa también es iglesia, pues voy a montar esta iglesia acá. Y que cada uno de los hermanos que están aquí en Gracia y Paz haga una iglesia en su casa y que cada uno allá viva su fe como iglesia. Se acabó la iglesia Gracia y Paz. Destruimos la unidad por, por confundir cosas prácticas con cosas doctrinales. Este asunto de cómo ministrar la Santa Cena es más un asunto práctico, pero el fundamento doctrinal es el mismo, un cuerpo. Participamos de un mismo pan porque somos un mismo cuerpo, uno, ¿ya? Y hay un peligro allí. ¿Ya lo viste? Espero haya podido responder tu pregunta. El asunto doctrinalmente está claro, creo que lo hemos explicado. El asunto en la práctica, en medio de lo que estamos viviendo, es lo que es difícil, es el reto. Por el momento no sabemos cómo hacerlo, por el momento nos abstenemos de hacerlo para no hacer las cosas antibíblicamente. En la medida del proceso iremos avanzando hasta tener más luz y saber, bueno, hagámoslo así, que aunque no es tan bíblico en este lado, tendremos que renunciar a algunas cosas. Claro, no es tan bíblico así. De todas formas, guardamos esto, como que rescatamos lo que más pudimos de la celebración del sacramento. ¿Listo, Juanca? Bueno, una última pregunta. Um, no. Bueno, Anita está preguntando algo así como que si hay un versículo que dice que si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y arréglate con tu hermano y luego presenta tu ofrenda en el altar, que si es similar a la Santa Cena. Bueno, en principio hay cosas que son similares, porque nosotros los cristianos debemos tener perfecta comunión con todos los hermanos de la iglesia, debemos podernos hablar con todos, debemos estar en paz con todos, en cuanto depende de nosotros, estar en paz con todo el mundo. Pero el otro principio también es verdad, el principio de apártate del pecado, no de la Santa Cena, ese principio sigue siendo verdad. Por eso el apóstol Pablo nos dice, examínese cada uno a sí mismo, pruébese a sí mismo y luego participe. Claro, porque nos está invitando a mirarnos, a arrepentirnos, a recordarnos el Evangelio, bueno, todo lo que vimos en la clase. Entonces, ¿cómo hacemos que esos dos principios funcionen juntos? Que deba yo tener buena comunión con mis hermanos y que me aparte del pecado y no de la Santa Cena. Pues yo diría que hay una solución sencilla que bueno, no tiene tanto misterio. Si tú a la hora de participar de la Santa Cena te acuerdas que hay un hermano que pecó contra ti o que tú pecaste contra él, cualquier cosa, o es tu esposa a la que ofendiste, participa de la Santa Cena. Ya estás arrepentido. Y lo importante es que estés arrepentido. Nosotros, los cristianos, cuando creemos en el Evangelio, primero nos arrepentimos y como parte de ese arrepentimiento está la restitución. Sí, pero es que, bueno, alguien también podría decir, pastor, pero espere, es mejor que vaya y restituya primero y luego participe. Mm, bueno, sí, pero ¿y si no pudiera restituir? O si le fuera muy difícil restituir, se va a apartar de la mesa durante cuánto tiempo, siendo que la mesa es para los creyentes. Entonces, solamente un cristiano puede participar de la Santa Cena hasta cuando ya no quede duda de su arrepentimiento, no durante el proceso que nosotros llevamos a cabo aquí en la iglesia en los casos disciplinarios, uno va viendo frutos del arrepentimiento y le da gloria a Dios por esos frutos. No hay que ser tan implacables con el pecador arrepentido. Ojo, no hay que ser tan implacables ni tan crueles con el pecador arrepentido, porque eso en lugar de animar más su arrepentimiento puede terminar extinguiéndolo. Hay que ser misericordiosos con el alma arrepentida. Un corazón contrito y humillado Dios jamás lo desprecia. Entonces, si el hombre está arrepentido por haber tratado mal a su esposa, participe de la Santa Cena, no vuelva a tratar así mal a su esposa. Terminado el culto, acérquese, abrácela, bésela y ya. Bueno, listo, hermanitos. Bueno, se terminó mi tiempo. Gracias por las preguntas. Eh,
Uy, el Linder, ay, esta pregunta. El Linder me hace una pregunta muy buena. El Ujier debe darle la Santa Cena a todos los que se la pidan. A la pregunta Janet. Y Aura Lucy, si un creyente toma la Santa Cena varias veces indignamente, o sea, sin discernir el cuerpo del Señor, debe ser disciplinado por el pastor. Mm, buenas preguntas, pero se me acabó el tiempo. Qué pena con ustedes. Antes me tomé unos minutos de más. Dios los bendiga, hermanitos. Les quedo viendo las respuestas a esas preguntas. Bueno, a los sugieres particularmente, me acuerdan de responder esto. Dios los bendiga. Ya en un ratico llega Jason con la alabanza y después nos vemos aquí para el culto. Un saludo para todos. Los queremos mucho y el Señor nos permita pronto participar de la Santa Cena, de alguna manera, como a Él le plazca. Estamos en sus manos y confiados en su misericordia. El Señor sabrá cómo guiar a su iglesia. Amén. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Bueno, chao a todos.